Voy a definir o hablar del significado y de la etimología de muchos conceptos y hablar de dos intelectuales. Uno en América, en Hispanoamérica o Iberoamérica, como se quiera denominar, como quieran denominarlo, como se quiera denominar, y el otro en Sudáfrica. El reduccionismo científico, bueno, estudia una enfermedad solo a nivel genético, ignorando factores ambientales. Eso sería dentro del reduccionismo científico, que es centrarse en algo. El reduccionismo filosófico es explicar los fenómenos mentales únicamente como actividades cerebrales físicas, cómo se ven, cómo se forman, qué problemas tienen. Por ejemplo, también en el ámbito del comportamiento de cada persona. El reduccionismo social, reducir todos los fenómenos sociales a causas exclusivamente económicas, centrarse en algo específico de lo económico. La medicina holística trata al paciente considerando la unidad del cuerpo, mente, emociones y espíritu. Eso es la medicina holística. O unir todo, mente, cuerpo, emociones, espíritu, como se hablaba pues, en el ámbito de la filosofía, de la psicología, de la psiquiatría, bueno, en general dentro del pensamiento. El holismo semántico, el significado de una palabra depende del contexto del discurso completo. Dependiendo de cómo se explique, cómo se exprese, puede encaminar a un contexto dentro del discurso completo que se realice. El infantilismo se refiere a la persistencia de caracteres físicos o comportamientos psicológicos propios de la infancia en la edad adulta. Por ejemplo, cuando el ser humano se comporta, o cualquier persona nos comportamos de una manera infantil siendo adultos. Y eso incluso pasa en gente, pues eso, a partir de la adultez, que son 18, hacia pues 70, 75, 80 años. Incluso gente de 70 años, a veces, o 65, 70, entre 65 y 80, gente de esas edades, esa franja, se comportan como niños. Así que debe ser que el ser humano tiene un niño dentro toda la vida y tampoco es que lo cambie, pero sobre todo por la estructura. En un contexto social o político se utiliza de forma despectiva para describir las actitudes de inmadurez, ingenuidad o la búsqueda de soluciones simplistas y maximalistas ante problemas complejos. La etimología proviene del latín de infantilis, que es relativo a los bebés, compuesto por el prefijo in, que es negación, fari, que es hablar, el que no habla, el sufijo agente nt, que es con ello, el sufijo también il, que indica rasgo o cualidad, y por último el sufijo ismo, que todo lo que termina en ismo es doctrina, sistema o estado patológico. En realidad el infantilismo es una corriente en la cual las personas nos comportamos de forma infantil cuando comenzamos la edad adulta. Ya que se habla continuamente de ser partidista de un lado, de otro, de un bando, de otro, pues el partidismo es la adhesión exagerada, parcial o incluso ciega a las opiniones o causas de un partido o facción en particular. Implica anteponer los intereses de un grupo específico al bien común o a la objetividad. La etimología deriva de la palabra partido, que viene del latín partire o partiri, que es dividir o repartir, y se le añade el sufijismo como tendencia o actitud marcada hacia esa división o grupo. Porque el partidismo es seguir a alguien que es un líder, aunque tú tengas otras ideas, pero te las callas para evitar que a lo mejor se produzca una purga, por ejemplo. Y cuando hay enfrentamientos en los partidos políticos, pues empiezan las radicalizaciones de cada persona o de cada grupo por intereses propios. Eso en los partidos. Si ya se habla en el ámbito familiar, pareja, amigos, todavía es hasta peor, pero que es lo mismo. Si tú no sigues a lo que dicen los postuladores de una persona, si estás en un grupo de amigos, eres el raro. Eres el raro. Si discutes con alguien de la familia, eres especial o no eres la versión original. Si estás con la pareja, siempre discusiones. Y si encima ves diferentes versiones o visión, pues al final provoca discusiones con todo. Entonces, así es el ser humano. Desgraciadamente, el comportamiento de la humanidad es una desgracia en sí. Y valga repetir lo que acabo de decir, porque es así, porque es una especie que es caótica en general y es una especie que exagera demasiado. Entonces, deberíamos de comprender a veces también a las otras personas o a todo, pero el problema es que no, a veces no nos interesa comprender, yo creo más por el orgullo que tenemos y luego por la poca interacción que hoy en día existe. Esto es mi opinión.
El simplismo es la tendencia a simplificar excesivamente situaciones, problemas o conceptos complejos, ignorando matices o detalles importantes, lo que a menudo lleva a una visión incompleta o falsa de la realidad. Se caracteriza por un enfoque reduccionista, superficial o ingenuo y suele emplearse con una connotación negativa. La etimología se forma a partir del adjetivo simplista, aunque la etimología viene del latín, de simplex, es una sola doblez o sin complicación, y todo lo que termina en ismo, que es el sufijo ismo, son doctrinas, sistemas o tendencias. Uno de los principales precursores dentro de las vanguardias del momento en el ámbito de América del Sur fue Alberto Hidalgo, que nada tiene que ver con el simplismo. El simplismo en sí es una corriente que lo que predomina es lo sencillo, lo simple, por lo fácil. Lo que pasa es que en la poesía o en la literatura o en el ámbito de las ciencias sociales es anteponer otras ideas. El simplismo en general, por la manera de entender una persona que es simplista, es que hace cosas que no tienen sentido de la propia realidad. Por ejemplo, ese sería el ejemplo. Y en el ámbito de las ciencias sociales es otra cosa. Es anteponer lo simple por quitar lo más difícil, lo más complejo en expresión literaria, por algo sencillo para que la población lo pueda entender, o los lectores, por ejemplo, ya sean hombres o mujeres. Eso está claro. El reduccionismo es una corriente filosófica y método científico que postula que los sistemas complejos pueden entenderse descomponiéndolos en sus componentes más simples. Implica analizar las partes individuales para explicar el todo, a menudo incurriendo en una simplificación excesiva. Bueno, el término opuesto al reduccionismo es el holismo. La etimología del término reduccionismo proviene del latín de reductio, que es reducción formada por el prefijo re, que es hacia atrás, o reiteración, el verbo ducere, que es conducir, y a su vez la doctrina, porque el sufijo ismo es doctrina o sistema, que es lo que da lugar a que sea una manera de reducir una serie de pautas con el objetivo de entender ese problema, por ejemplo. Y el holismo es todo lo contrario al reduccionismo. Es una doctrina, igual también son un enfoque filosófico que propone analizar los sistemas físicos, biológicos y sociales como un todo integral y no simplemente como la suma de sus partes. Sostiene que las propiedades de un conjunto no pueden entenderse totalmente analizando sus componentes por separado. Se aplica en medicina, en ciencia, en psicología para entender la complejidad, sobre todo en el ámbito científico, para entender y comprender cómo evolucionan, por ejemplo, una serie de medicamentos, vacunas antivirales para que evitar que haya epidemias o pandemias. Si es en la psicología, pues estudiar cómo son los comportamientos de cada persona. La etimología proviene del griego. Holo significa todo, entero, completo. Y el sufijismo es doctrina, sistema o teoría. El término lo acuñó el filósofo y político sudafricano Jan Christian Smuts en 1926. A partir de aquí voy a hablar de dos intelectuales. Uno en Sudáfrica, que es el último, y el otro en América. Alberto Hidalgo, que fue poeta y narrador peruano, su obra fue exaltadamente individualista, fue el primer poeta peruano con vocación y voluntad vanguardista, aunque él fue el sucesor, porque el precursor de la corriente vanguardista en Hispanoamérica o en Iberoamérica fue Vicente Huidobro, a nivel hispanoamericano. Fue nominado Alberto Hidalgo al Premio Nobel de Literatura en 1966 y a partir de ahí una de sus obras es Los sapos y otras personas de 1927. Jan Christian Smuts fue filósofo, naturalista, estadista, político y militar sudafricano. Hijo de granjeros de raíces mayoritariamente neerlandesas, pasó su infancia en Sudáfrica hasta su ingreso en la Universidad de Cambridge, ya fue a Gran Bretaña, en la cultura anglosajona, en 1891. Como estudiante destacó rápidamente y se graduó con el número uno de su promoción. Bueno, la obra que es lo que dio al término holismo, esa corriente filosófica totalmente opuesta al reduccionismo, que es otra corriente también dentro de la filosofía, que es holismo y evolución, y en inglés es Olims and Evolution. Un hombre que dejó huella en la filosofía y en la política de Sudáfrica.